Y vamos con la segunda ponencia del orden del día de este primer encuentro internacional sobre el patrimonio de los caminos de Santiago. Y en esta ocasión, después de la magnífica exposición, vamos a tener a Miguel Ángel Castigar Vera, de la Universidad de Santiago de Compostela, historiador y miembro del equipo de delimitación del Camino Norte de Galicia. También, el otro día nos habló muy bien del Camino de Invierno, y también tuvimos la oportunidad de escucharlo maravillosamente con su estudio sobre la característica de las casas de casco monumental de Santiago de Compostela. Es miembro, como digo, del equipo de informadores de los Caminos de Invierno de la Costa y vocal del patrimonio de la Fraternidad Internacional. Él nos va a hablar del rigor histórico para el siglo XXI y las claves para identificar y documentar un camino de Santiago. Cuando quieras, Miguel Ángel. Buenos días, muchas gracias Luis. Buenos días a todos. Quería agradecer al Ayuntamiento de Grado, antes de empezar, la hospitalidad que nos está dando, particularmente a Elena y a Emilio, que nos están cuidando muchísimo y es una auténtica maravilla estar aquí. Y por supuesto a la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago por tener el honor de ser el vocal de Cultura y Patrimonio Histórico de la Fraternidad y además porque me permitan hablar en público con la que se suele montar después de mis conferencias. Creo que han retirado las armas en la puerta, pero bueno, las armas siempre aparecen. Vengo aquí a hablar de qué pasa con esto de la investigación del Camino de Santiago. Todos habrán sufrido alguna vez este pensamiento al encontrar en el periódico una noticia del tipo: la administración X ha cambiado el trazado del Camino de Santiago. Y esto es una cosa que nos cabrea un montón. Entonces, como yo he formado parte de eso y como conozco eso desde dentro, me gusta hablar de ello en público, para que todos seamos un poco conscientes de por qué se hacen las cosas, de cómo se hacen las cosas, también de cómo se deberían hacer las cosas, porque no siempre se hacen de la manera más correcta. Así que de eso va a ir un poco mi conferencia. Mi conferencia va a ir sobre este siglo XXI que se acaba de abrir para el Camino de Santiago y que esperemos que sea un siglo muy fructífero. El siglo XX fue el siglo del redescubrimiento del Camino de Santiago. Fue el siglo de las investigaciones sobre el Camino de Santiago, en singular. Esto es un error histórico muy grave. Fue el siglo del Camino francés. Con todo el respeto, y no es porque no estemos en una villa del Camino francés, pero el Camino francés es uno de los caminos a Santiago. Esto es algo que sabemos de sobra, pero que se debería haber contemplado desde el principio. Sin embargo, le seguimos llamando Camino de Santiago en singular, cuando en realidad son caminos de Santiago, son muchos caminos diferentes. El siglo XXI debería ser el siglo de los caminos de Santiago en plural. Así que me gustaría poner con esta conferencia un pequeño granito de arena para que empecemos a pensar en plural. Para plantearse cómo identificar y documentar un camino de Santiago, ya digo uno, de los muchos. Para empezar tenemos que preguntarnos qué es eso del Camino de Santiago. Me gusta hacer esta pregunta aquí, porque casi todos los que estamos aquí venimos del ámbito jacobeo. Entonces preguntar qué es el Camino de Santiago en un sitio como este es un poco provocador por mi parte. Todos creemos que sabemos lo que es el Camino de Santiago, pero en realidad esta pregunta de qué es el Camino de Santiago es una pregunta bastante incómoda. Porque si nos paramos a pensarlo, a lo mejor no lo tenemos tan claro, lo que es un Camino de Santiago. Yo siempre digo que cuando nos preguntan qué es el Camino de Santiago, tenemos la primera respuesta, que es la que tenemos en mente, que es una respuesta intuitiva. La respuesta intuitiva, que casi todos ustedes darían en su cabeza cuando yo he preguntado qué es el Camino de Santiago, seguramente se parecía bastante a esa que proyecto. Una ruta de peregrinación, concretamente la ruta de peregrinación que usan los peregrinos para llegar a Compostela. ¿Qué es el Camino de Santiago? Pues la ruta de peregrinación que usan los peregrinos para llegar a Santiago de Compostela. Decimos esto y nos quedamos tan ansiosos. En realidad esta respuesta no responde a casi ninguna de las preguntas, ¿no? Para empezar, ¿de dónde sale esa ruta? La ruta sale de un sitio, o de varios. ¿Cuáles son los sitios de los que sale la ruta del Camino de Santiago? Pues muchos. En realidad hay que definir el punto de partida. Siempre se dice aquello de que el peregrino empieza en la puerta de su casa, pero hay una obviedad. Desde el punto de vista patrimonial no podemos proteger todas las casas de todos los posibles peregrinos, porque entonces estaríamos protegiendo absolutamente todo el planeta. Todo el planeta no puede ser Camino de Santiago protegido, o señalizado, o delimitado. Así que ya vemos que
la respuesta se nos empieza a quedar coja. ¿Por dónde van esos peregrinos? Esto es muy interesante. Si yo hago el camino francés por la carretera o por la autovía, ¿estoy haciendo el camino de Santiago? Pues habría que preguntárselo. Si lo hago en avioneta, si hago el camino primitivo en avioneta, pues tampoco es exactamente lo mismo. Además, el camino sabemos que tiene un trazado, y ese trazado tiene unas huellas en el territorio. Así que esto de que por dónde va ese camino de Santiago tampoco es una pregunta tan absurda como pueda parecer. A veces no es fácil saber por dónde va el camino de Santiago, y es una parte que siempre nos da bastante trabajo, precisamente encontrarlo. Pero es que también tenemos que preguntarnos qué es exactamente una ruta. Muchas veces este término da lugar a confusión. ¿Todos sabemos lo que es una ruta? Hagamos una pregunta hacia adentro. Si todos sabemos lo que es una ruta, ¿por qué luego hay peleas en todos los caminos de Santiago? No, el camino de verdad iba por allá arriba, no por donde me lo han pintado. Si sabemos lo que es una ruta, sabemos que una ruta no va por un sitio exacto, sino que tiene alternativas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una ruta es lo que me da el navegador del coche si yo ahora desde Grado le pido que me lleve a Madrid. Me da una o muchas rutas y todas llevan a Madrid. No todas van a ir por la misma vía, no todas van a ir por la misma carretera nacional o carretera comarcal o autovía o autopista. Esos son los caminos, esas son las infraestructuras viarias, pero la ruta está por encima. Así que si definimos el Camino de Santiago como una ruta, lo estamos definiendo como algo que está por encima del camino. Son un conjunto de caminos. Más problemas. ¿Hay más de una ruta? Claro, por supuesto, eso es inherente a las rutas. Yo desde aquí a Oviedo puedo ir por diferentes sitios. Hay uno prioritario, digamos, que es el que, desde el punto de vista patrimonial, cuando hablamos del Camino de Santiago, podemos proteger, o deberíamos proteger, los prioritarios. Pero ya vemos que la propia definición, la ruta de peregrinación que usan los peregrinos para llegar a Compostela, no nos sirve demasiado. Vamos hacia la ley. ¿Qué nos dice la ley, que es el Camino de Santiago? Traigo el ejemplo de la ley gallega, no porque yo sea gallego, sino porque es un poco la ley pionera en este sentido. Y ha servido en buena medida para determinar de manera casi oficial lo que legalmente consideramos por Camino de Santiago. Esta es la ley del 96, que todos o muchos de aquí conocemos bastante, y que es un desastre desde el punto de vista de la determinación de lo que es un Camino de Santiago. Con perdón, pero es así. El artículo 1 dice, traduzco, para los efectos de la ley, se entiende como Camino de Santiago todas las rutas históricas reconocidas documentalmente. 3 artículos más adelante dice que el Camino de Santiago constituye un bien de dominio público de carácter cultural incluido en la categoría de territorio histórico y como tal será aplicable la legislación general autonómica en esa materia. Primer problema, una ruta y un territorio no son lo mismo. Una ruta histórica y un territorio histórico no son lo mismo. Si la ley dice que es una ruta histórica y que será incluido en la categoría de territorio histórico, ya tenemos el primer desastre. No encaja. Aparte, bueno, esa coletilla de que será aplicable la legislación general autonómica en la materia de territorios históricos está muy bien, porque la legislación de territorios históricos en España, no voy a decir que sea inexistente, pero casi, es testimonial en algunos casos. Con lo cual, yo siempre, desde la ironía, le llamo a esta ley la ley de protección del unicornio ibérico, porque es como si yo ahora saco una ley y digo que el unicornio ibérico está protegido por ley. ¿Usted ha visto uno? No, pero está protegido. Si usted lo ve, que sepa que está protegido y no lo puede cazar. Pues lo mismo pasa con la ley. Claro, luego vamos a la administración y le echamos la culpa, pero en realidad la administración tiene esta herramienta, o herramientas como esta. Si la herramienta no encaja en lo que tiene que ajustar, mal vamos. O sea que ya vemos que nuestra intuición no sirve demasiado y la ley se queda un poco coja. La respuesta que a mí me interesa sobre qué es un Camino de Santiago es la respuesta histórica. Yo soy historiador, así que tiendo a dar respuestas históricas a los problemas. Esto es lo que yo defino históricamente como un Camino de Santiago. Un itinerario histórico, donde pongo itinerario siempre puedo poner ruta, yo uso mejor la palabra itinerario. Un itinerario histórico de peregrinación de largo recorrido hacia Santiago de Compostela, que está formado por uno o varios caminos históricos y cuya densidad de uso en diferentes épocas, verificable documentalmente, ha definido un territorio histórico propio. Ya vemos que hay muchos elementos ahí complicados. El Camino de Santiago está sujeto al territorio que atraviesa. Esto lo hemos repetido miles de veces, pero todavía no se entiende. Hasta que lo entendamos todos, seguiremos con el mismo problema. Con el mismo problema de que buscaremos caminos sin analizar el territorio complejo del que forman parte. Por lo tanto, siempre nos estaremos dejando cosas. A cualquier delimitador le da una pesadilla cuando se reúne con una asociación
y dice, mira, tengo el camino por aquí, y entonces los de la asociación levantan la mano y dicen, pero es que hay variantes. Claro que hay variantes, sí. El problema es que si no hemos entendido que el territorio es complejo y que dentro de ese territorio puede haber muchos caminos, seguiremos pensando en variantes. Los caminos de Santiago no tienen variantes. Los caminos de Santiago son variante en sí misma. Son muchas las alternativas para un camino de Santiago. El otro día me preguntaba la prensa, con motivo de una conferencia que di en Valdeorras, por dónde pasaba el camino, ¿no? Esa es la pregunta del mal aquí. El camino no pasaba por un sitio. Mientras pensemos que el camino pasa por un sitio, estamos perdidos. Porque tendremos siempre el mismo problema. Defenderemos ese sitio y saldrá el vecino de enfrente y dirá, oiga, que por aquí también pasaba el camino. Y así volveremos a empezar y no tendrá fin. Por lo tanto, vamos a aclarar solo 3 conceptos. Estos 3 conceptos yo creo que tenemos que aprender a manejarlos. El primer concepto es el de camino histórico. Un camino histórico es una infraestructura viaria. Fin. La Nacional 634, eso es una infraestructura viaria, es una carretera. Una carretera es un camino, una autopista es un camino. Ese en concreto es un camino histórico. Lo será dentro de mucho tiempo. Por ejemplo, el camino que lleva de Oviedo a Grado, el antiguo, ese es un camino histórico. ¿Es camino de Santiago? De momento es un camino histórico. Lo del camino de Santiago o no, va por encima. Y el camino de Santiago se forma por muchos caminos históricos diferentes. De la misma manera que si yo ahora quiero ir desde aquí hasta Valencia, no hay una infraestructura sola que me lleve a Valencia. Tengo que ir enganchando la Nacional con la autopista, con lo que corresponda. Diferentes caminos para una sola ruta o itinerario. La ruta o itinerario histórico marca un origen y un destino. Esa es la característica de un itinerario. Y en el caso del Camino de Santiago tenemos la suerte de que eso sí está claro. El destino es Santiago de Compostela. Menos mal que tenemos una cosa clara. En otros casos tenemos muchas menos que. Así que nos tiene que llevar a Santiago. Y el territorio histórico es lo que está alrededor. El territorio histórico es lo que a lo largo de los siglos ha definido ese camino, esa ruta y el conjunto de caminos que forman parte de esa ruta. Y esto es muy importante, porque es absurdo pretender que el Camino de Santiago pasa por un sitio en concreto, o que pasó por un sitio en concreto, porque por ahí pudo pasar en el siglo XII, pero es que en el XIII seguramente no, y en el XV seguramente tampoco. En un mismo siglo los caminos se movían, en un mismo año los caminos se movían. En cualquier valle del norte de la península ibérica, los caminos eran estacionales, porque en invierno había zonas por las que se pasaba bien, porque las otras estaban anegadas, pero a lo mejor en verano eran mejor las otras, porque ya no estaban anegadas y se podía pasar. No sé si hasta aquí me van siguiendo. ¿Vamos bien? Vale. Esta es la parte más absurda de la conferencia, así que está bien que lleguemos a este punto. Por tanto, después de todo este rollo, ¿qué demonios es un Camino de Santiago? ¿No? Ya vemos que tenemos muchos problemas. Bueno, pues un Camino de Santiago es el camino francés. Hay que recordar que la legislación así lo determina y el camino francés, para bien y para mal, es el estándar. Y hay que cumplir. El camino francés marca unos estándares que no son tan difíciles de cumplir, pero que deberían cumplir todos los caminos oficiales. Ese estándar está formado por los siguientes elementos. En primer lugar, la ruta tiene que discurrir por caminos históricos. Yo, da igual que venga de Roncesvalles a Santiago, por la autovía. Eso no es el Camino de Santiago. Tiene que ir por caminos históricos. Muchas veces esos caminos históricos se han perdido. En ese caso, podemos sustituirlos con otra cosa moderna. Pero el grueso tiene que seguir por lo menos la orientación y ir por donde iban los caminos históricos. Esto es muy importante, porque además las leyes protegen esos caminos históricos, de que no sean destruidos. Además, el uso jacobeo de ese camino tiene que estar consolidado en el tiempo. No sirve de nada que alguien diga, yo tengo una noticia de un peregrino que en 1535 pasó por aquí. Vale. Si tiene una de 1635 y otra de 1435, entonces a lo mejor tenemos un Camino de Santiago. Pero por España, en cualquier parroquia española tuvo que pasar un peregrino a Santiago. Lo raro sería que no hubiese ninguno. Y en Galicia, donde los vecinos se pegan porque el camino va por aquí, no va por allá, yo dudo profundamente de que no haya una sola parroquia en Galicia por la que no hayan pasado peregrinos a Santiago. Porque es normal. Hoy día tenemos GPS, móvil, mapas. En el siglo XIV, en el XII, no había nada de eso. Los peregrinos iban por donde les decían. Hoy día se cambia la flecha, pero antes no hacía falta ni siquiera eso. ¿Por dónde se va Santiago? Por aquí, venga por aquí a Santiago. Y acabarían en cualquier parroquia. Así que el paso de peregrinos, el uso jacobeo tiene que estar consolidado en el tiempo. No puede ser puntual. Además, ese uso tiene que estar confirmado por peregrinos a Santiago. Esto puede parecer una tontería,
Pero por favor, estamos en el 2016. Nosotros nos creemos que la palabra peregrino significa que vamos a Santiago. Y no. Los peregrinos iban a multitud de santuarios, a multitud de reliquias. Cuando aparece en la documentación, pasaban peregrinos. Sí, pasaban peregrinos. Si no sabemos que iban a Santiago, no nos vale. Porque peregrinos pasaban por todas partes. Iban al Salvador de Oviedo, iban a las ermitas en Orense, iban a todas partes. Y los peregrinos están así recogidos en el Quijote. Si leen el Quijote, la definición de peregrino en el Quijote es exactamente esta. Gente que vaga, que va de un lado a otro, no necesariamente a Santiago. Don Quijote no se encuentra en medio de la Mancha con peregrinos que iban a Santiago, pero se encuentra con peregrinos. Así que cuidado con el término peregrino, que ha sido uno de los más maltratados por la historiografía jacobea. Ahí donde hay un peregrino parece que iba a Santiago. Entonces da igual donde nos encontremos, si aparece un peregrino, este iba a Santiago seguro. No es así. Además, tiene que formar parte de un itinerario de largo recorrido. Y esto es básico. Si no es un itinerario de largo recorrido, puede tener interés local, pero no puede ser protegido. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los vecinos de Santa María de Figueiras, parroquia que está en las afueras de Santiago, cuando iban a la catedral, irían por el camino que les cogía más corto. ¿Eran peregrinos? Sí, porque aunque vivían enfrente, si iban a la tumba eran peregrinos. ¿Se puede proteger el camino que va desde Santa María de Figueiras hasta la catedral? No, es un camino de 3 kilómetros. No podemos proteger a cada vecino, ¿no? Tiene que ser uno de largo recorrido. Tiene que ser una de esas grandes vías que atravesaban Europa y que traían peregrinos de muchos sitios. No porque los belgas o los franceses sean mejores que los españoles o que los asturianos, sino que por si por aquí pasaba gente que venía de Bélgica, es que por aquí pasaba gente que venía de muy lejos. Por lo tanto, esta es una de esas grandes arterias que llevaba a Santiago de Compostela. Además de todo eso, esto se tiene que poder verificar sobre el terreno, porque si no se puede verificar sobre el terreno, no nos sirve. Esto es como la diócesis de Britonia. Si no sabemos exactamente dónde está, es muy interesante investigarla, pero no podremos poner una chincheta en el mapa y decir, aquí está, esto se va a proteger. Así que todo esto que digo se tiene que verificar sobre el terreno. Parece mucho, pero el camino francés cumple. Así que si el francés cumple con todo esto, se debería exigir que los demás cumpliesen. Por desgracia, no todos cumplen. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Así que este estándar es más exigente de lo que pueda parecer. Después de decir lo que es el Camino de Santiago, me gusta, yo soy un poco provocador, decir lo que no es el Camino de Santiago, o no necesariamente. Esta es la parte de la conferencia en la que me empiezo a ganar enemigos. Lo que voy a enumerar a continuación son cosas que por sí mismas no determinan un Camino de Santiago. Por favor, lo repito para que quede claro. Por sí mismas no determinan un Camino de Santiago. No significa que una de estas cosas, o todas ellas, sean Camino de Santiago. Pero por sí mismas no sirven. Todo lo que voy a enumerar a continuación, aunque parezca increíble, ha servido en algún momento para determinar un Camino de Santiago en solitario. O sea, uno solo de las cosas que voy a decir se ha utilizado para decir, por aquí pasa un Camino de Santiago. Lo cual es un auténtico disparate. Primera cosa que no necesariamente es un Camino de Santiago. Los caminos romanos y medievales y sus correspondientes puentes. ¿Los peregrinos iban por las vías romanas? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Los peregrinos de la Edad Media iban por las vías romanas? Pues depende. Habrá algunas que sí, habrá algunas que no. ¿Los caminos medievales, todos los caminos medievales eran usados por peregrinos a Santiago? Evidentemente no. El hecho de encontrar un camino medieval o romano no significa que eso sea un camino de Santiago automáticamente. Y ha habido casos en los que se ha considerado así. Ah, mira, tenemos una vía romana. Por aquí va el camino de Santiago. Así, literal, ¿eh? Así está descrito. Iba por aquí porque por aquí va la vía romana. Habría que saber mucho más sobre esa vía romana para saber si por ahí pasan los peregrinos. Muchísimas. Además tenemos un problema adicional. Un momentito. Tenemos un problema adicional y es que tenemos la mala costumbre en España de creer que todos los caminos de piedra son romanos o medievales y que todos los puentes de piedra son romanos o medievales. Pasó muy cerquita de aquí, Castilla y León, se detuvo una obra de la autovía para salvar un camino romano. Y cuando fueron los arqueólogos resultó que el camino romano era del siglo XIX. Era de piedra, pero no era romano. Así que mucho cuidado con las vías romanas y los caminos medievales. Y también cuidado con los puentes romanos y medievales. ¿Hay alguien de Ourense? El puente romano de Ourense. Hombre, muy romano no es. Yo soy de Coruña, os alicerces. Yo soy de Coruña, la torre que vemos es algo romana, la romana está dentro. En nuestro caso tenemos mitad de monumento romano, ya es algo. El puente romano de Ourense, lo que llamamos puente romano de Ourense, está donde estaba el puente romano, pero la mayoría de lo que vemos es del siglo XVIII. Por cierto que tiene pedigrí, lo reconstruyó Fernando de Casas, el autor de la fachada del Obradoiro, o sea que es un superpuente de todas maneras.
aunque no sea romano, tiene valor igual, pero no todo lo romano es romano. Los vestigios prehistóricos, claro, con esto pasa exactamente lo mismo. Yo he visto casos que dicen, el camino pasaba por aquí porque aquí hay una mámoa. Hombre, en Galicia hay decenas de miles de mámoas, así que si empezamos a pinchar de mámoa en mámoa para encontrar caminos de Santiago, vamos a encontrar que hay un camino de Santiago en cada parroquia, es malo. Lo mismo pasa en cualquier parte de España, ¿no? Los vestigios prehistóricos tampoco son determinantes por sí mismos en un camino de Santiago, como creo que es obvio. Puede ser indicio, pero no determinante. El paso documentado de peregrinos, ahí me remito a lo que decía antes. Si son peregrinos expresamente a Santiago, sí. Si es paso documentado de peregrinos, no vale. Peregrinos los había en todas partes. En todos los países medievales y de la Europa moderna había peregrinos que iban a todas partes. Estamos en el día de Loreto. Los peregrinos a Loreto no eran peregrinos a Santiago. Si pone peregrinos, solo no podemos saber si iban o no iban a Santiago. El relato de un solo peregrino, esto es muy delicado. Tenemos un testimonio del 17 donde el peregrino, casi siempre italiano, los italianos son muy locuaces. No sé por qué los italianos tenían esa costumbre tan enraizada de contar a dónde iban y sus andanzas, ¿no? Pero tenemos en el siglo XVII un peregrino italiano que pasó por aquí y iba para Santiago. Pues si tenemos eso, es muy valioso. Necesitamos más que eso para saber que seguro, por ahí iban los peregrinos a Santiago. El caso paradigmático es Albani. Albani, que ha servido para definir caminos de Santiago porque él pasó por allí. Sí, él pasó por allí. ¿Sabemos de algún otro peregrino que pasara por allí? No. Pues entonces hay que buscarlos. Ánimo, hay que investigar más. Los topónimos. Yo con los topónimos tengo una guerra particular, porque durante una época, también hay que valorar esa época, ¿no? Esa época de los principios de la investigación jacobea, que fue muy difícil. Y no había casi nada. Los topónimos servían como indicio muy importante. Aquí tenemos un hospital. Este lugar se llama hospital. Este se llama Camino Real. Este se llama Camino Francés. Hombre, los topónimos son muy valiosos. El problema es que se han acabado deturpando. Y ya donde tenemos un topónimo que se llama Camino Francés, ya por ahí pasa el Camino de Santiago, seguro, porque se llama Camino Francés. Pues no. Caminos franceses también había un montón. O sea que no necesariamente un sitio que se llame Camino Francés significa que por ahí pasaban los peregrinos a Santiago. Lo mismo ocurre con los hospitales y los lazaretos. Los hospitales, y los lazaretos particularmente, solían estar en las infraestructuras viarias más importantes, lógicamente. Si tenemos un hospital o lazareto es un indicio de que por ahí pasa casi seguro una vía histórica importante. Insisto, de que esa vía sea importante históricamente, a que por ahí pasan peregrinos a Santiago, hay otro paso más. Así que tampoco los hospitales y lazaretos son garantía segura de un camino de Santiago. Esta es la que más me gusta. Las advocaciones o imágenes jacobeas. Hay una capilla preciosa de San Roque. Leches, es que capillas de San Roque, a partir del siglo XIII y XIV, con las grandes epidemias, el que no tenía una capilla de San Roque estaba perdido. San Roque era el santo con más devoción prácticamente en toda Europa en las épocas en las que las pestes apretaban. Si pretendemos que pase un camino de Santiago por cada capilla de San Roque, entonces no vamos a volver locos. Va a haber más caminos de Santiago que carreteras, literalmente. No sirve. La advocación jacobea puede ser un indicio, con cuidado, porque también es bastante normal que haya imágenes de Santiago en una iglesia. No es tan raro. Pero tampoco por sí solas pueden determinar un camino de Santiago. Y por último, una que tengo un caballo de batalla particular con ella, que son las iglesias románicas. Hay un par de caminos que oficialmente se trazaron en su día de iglesia románica en iglesia románica. Como estos juegos de los niños, que son puntitos con números. Esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si vas con el bolígrafo siguiendo de punto a punto, acabas haciendo un dibujo, ¿no? Pues esto se ha hecho con algunos caminos de Santiago en algunas partes de España. Tengo una iglesia románica aquí, tengo una iglesia románica aquí, tengo una iglesia románica aquí, una de los puntos con una línea, por aquí pasa el camino de Santiago. Ya si por el medio pillamos algún puente medieval, bueno, camino de Santiago seguro. Pues no necesariamente. Iglesias románicas en el siglo XII había muchas, curiosamente. Y además hay una cosa con la que yo intento luchar, y es que el Camino de Santiago no es un fenómeno medieval. El Camino de Santiago sigue en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Vamos a olvidarnos de que el Camino de Santiago es medieval y vamos a ver si entre todos nos liberamos de lo que yo un día llamé la tiranía del Códice Calistino. El Códice Calistino está muy bien, es muy interesante, pero es uno de tantos ejemplos de devoción jacobea. Uno. El camino que dibuja el Calistino no es más valioso que los demás. De hecho, probablemente
lo sea menos en determinadas épocas históricas. Pero eso ya es otra película, ¿no? En todo caso, no por ser más medieval tiene más pedigrí Jacobeo, cuidado con esto. Hay peregrinos del siglo XVI y XVII y XVIII y XIX que tienen el mismo respeto histórico, o deberían tenerlo, que los del XII. Los del XII no son mejores. Para llegar a un camino de Santiago tenemos que utilizar múltiples fuentes, y esto es muy importante. No podemos quedarnos con una sola fuente, porque una sola nos da una imagen muy pequeña, nos da la fotografía parcial. Y nosotros, para encontrar un camino de Santiago, tenemos que buscar una fotografía lo más amplia posible. La cartografía histórica probablemente es la documentación más valiosa que tenemos, porque en el momento en el que las cartografías históricas empiezan a recoger empiezan a recoger caminos, infraestructuras viarias, allá por el siglo XVII, XVIII, los primeros mapas con caminos, lo que nos están recogiendo esos mapas históricos son vías de comunicación. Y aunque esos mapas no sean muy exactos, no estuviesen trazados por GPS, son lo más cercano que tenemos a saber dónde demonios estaban los caminos. Porque no es tan fácil, no es tan fácil. Durante muchos años se ha maltratado, por ejemplo en Galicia, el libro de Elisa Ferreira Priegui, que ella no tiene la culpa. Porque mucha gente se ha creído que el apéndice que trae el libro, que es unos mapas de Galicia con caminos dibujados, que Elisa Ferreira hizo alguna especie de paso en el tiempo, se fue al siglo XII o por ahí, y pilló la guía Kamsa del siglo XII y copió los caminos del siglo XII. No, los caminos que salen en la guía de Elisa Ferreira son dibujos aproximados de por donde más o menos iban los caminos. Pero con el dibujo de Elisa Ferreira, por ejemplo, no se puede decir, mira, ¿ves? Elisa Ferreira dice que por delante de mi casa pasa el camino de Santiago. No, porque aquello es muy aproximado. Nosotros podemos saber que de aquí a Oviedo hay un camino medieval. Encontrarlo es otra cosa. Que lo había, seguro. Que está documentado, seguro. Pero luego vamos al terreno y ¿dónde está ese camino? ¿Lo tenemos localizado o hay que buscarlo? A eso me refiero. La cartografía histórica nos permite aproximar bastante. Y es por eso uno de los grandes tesoros que tenemos. A mí me han llovido bastantes críticas por usar cartografía histórica del siglo XVIII para buscar caminos medievales. Primer problema, no busco caminos medievales, busco caminos de Santiago. Son cosas bastante diferentes. Y segundo, la cartografía del XVIII y el XIX en España tiene una ventaja increíble. Y si como siempre fuimos en el XVIII y el XIX un país subdesarrollado, la mayoría de las infraestructuras viarias públicas del siglo XVIII y XIX eran medievales. Eran las medievales. Hasta que se hizo el plan de carreteras del XIX, lo que existía eran los caminos medievales. Así que cuando encontramos un camino en un mapa del siglo XVIII o del XIX, casi seguro que es un camino medieval. Casi seguro. O sea que es muy importante por eso la cartografía histórica. El resto de la documentación histórica es de gran valor. Citas, referencias, dietarios, documentación hospitalaria, todo eso es de enorme valor. Se trabaja con ello mucho menos de lo que se debería, sorprendentemente. La literatura odepórica, los relatos de peregrinos y de viajeros es muy valiosa. Cuidado, no solo de los peregrinos, también de los viajeros. Nos dejamos a los viajeros. Los viajeros, aunque no sean peregrinos, documentan muchas veces los caminos por los que van. Así que sí, en esa hipotética búsqueda que ponía de ejemplo hace un minuto, de buscar por dónde va el camino de aquí a Oviedo, tenemos un viajero que hizo ese trayecto en el siglo XVI y recoge por dónde iba más o menos el camino, pues aunque no sea peregrino, nos sirve para saber por dónde estaba la infraestructura viaria. No sé si me explico. O sea que eso hay que buscar en muchos sitios. Puede ser un documento muy valioso. Martín Sarmiento es uno de los autores de los documentos más valiosos que hay sobre el Camino de Santiago en Galicia, por ejemplo. Y no era peregrino estrictamente. Lo que pasa es que era un maníaco, debía tener trastorno obsesivo-compulsivo, y registraba exactamente por cada parroquia por la que pasaba. Entonces, claro, si él iba por una vía y te va diciendo por todas las parroquias por las que va pasando ese camino, pues ese documento es de un valor extraordinario, aunque no sea peregrino, porque nos sirve para buscar ese camino. El estudio toponímico es una herramienta. Antes decía que no puede ser usado como el santo grial, pero sí que es una herramienta, evidentemente, sobre todo cuando estamos en un valle amplio y quedan pocos restos del camino y estamos intentando buscarlo en una primera fase. Hombre, si tenemos topónimos de paso de vía, pues por ahí seguramente habrá un camino, casi seguro. Problema con los topónimos, que no es una ciencia exacta. O sea, yo me he entrevistado con algunos de los toponímicos más importantes de España y tampoco te dan unas respuestas muy precisas. Porque la lista de topónimos que pueden indicar que por ahí pasa un camino son como 400. O sea, la locura. No solo camino real. Grado, por ejemplo, es un topónimo muy probable de paso de camino. Y a simple vista no lo parece, pero probablemente lo es. Bao, que es un topónimo muy común en el norte, es un casi seguro paso de camino real importante.
pero no lo parece. Así que cuidado con esto. El estudio patrimonial también es importante, lógicamente las infraestructuras van generando un patrimonio a su alrededor, lo que hemos visto en la primera conferencia magnífica de la mañana, todos estos hospitales, monumentos, puentes, todo eso es el estudio patrimonial que siempre va asociado. La documentación arqueológica, que se hace menos de lo que se deberían hacer muchas más catas arqueológicas en el Camino de Santiago, por lo menos para datar la vía, para que no nos pase como lo que yo comentaba antes, pensarnos que una vía romana es del siglo XIX. La documentación fotográfica, que es un documento valiosísimo, la ortofotografía. La ortofotografía es tan potente que no nos podemos hacer una idea del poder que tiene. No sé cuántos de aquí están familiarizados con lo que se llama el vuelo americano, pero el vuelo americano es el documento más valioso que existe para buscar caminos de Santiago, porque rompe con el tópico, sobre todo en el norte de España, de la España verde. España en los años 50 no era verde, y el norte tampoco. Había muchos menos árboles de los que pensamos. En Galicia, cuando los americanos sacaron las fotos del vuelo americano, había una 10ª parte de los árboles que hay hoy día. Y eso tiene una ventaja enorme, porque se ven los caminos. Y se ven incluso los caminos abandonados en la foto del vuelo americano. Con lo cual el vuelo americano y cualquier tipo de ortofotografía, como los arqueólogos saben muy bien, es una herramienta muy potente. Un arqueólogo mínimamente entrenado puede localizar castros a simple vista desde un helicóptero. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pues con el Camino de Santiago pasa parecido. Si uno se va entrenando, la fotografía aérea es muy potente. Y por último, la recogida antropológica, que es muy importante. Todo esto tiene que quedar fijado en el territorio, hay que ir in situ y ver si queda alguna memoria del paso de viajeros, porque sorprendentemente queda. En los sitios donde han pasado extranjeros durante siglos, queda memoria, queda patrimonio inmaterial relativo a este tipo de pasos. ¿Quién dice que en un lugar remoto de la montaña lucense o asturiana hay anécdotas sobre flamencos y sobre franceses y canciones sobre los franceses que pasaban por allí, ¿no? Todo eso son indicios. Con todo el conjunto podemos empezar a buscar los caminos de Santiago. O sea que ya ven que es un trabajo bastante complicado. Con una sola de esas cosas estamos ciegos, literalmente. Es como intentar hacer el Camino de Santiago con los ojos vendados. Por eso me gusta siempre también comentar cómo se debería crear un Camino de Santiago, ¿no? Voy a intentar ser breve. ¿Cómo se debería investigar un Camino de Santiago? Primero voy a explicar la teoría, cómo se debería hacer, y luego voy a explicar lo que pasa en la realidad, que vamos a ver que no es exactamente lo mismo. Teóricamente deberíamos empezar a buscar un Camino de Santiago por una propuesta, ¿no? La asociación de un sitio dice, yo creo que por aquí pasa un Camino de Santiago. Se supone que esa asociación ha hecho algún estudio y que la idea no sale de la nada. Así que lo siguiente sería analizar si esa propuesta es histórica, ir allí, ver lo que se ha buscado, buscar más y decir, mira, efectivamente, parece que por esta zona pasaban peregrinos a Santiago, o que este itinerario era seguido por peregrinos a Santiago. Después de eso hay que estudiar el territorio, y hablaba yo antes, el territorio histórico. No quedarse en dónde está el camino. Ah, por aquí. No, estudiarlo en conjunto, porque entonces veremos todas las alternativas viarias que a lo largo de los siglos han ido superponiéndose por ese territorio. De una vez que conocemos bien el territorio histórico es cuando podemos proponer el trazado o trazados. Podemos decir, pues por aquí. Pero yo puedo decir que por aquí va el camino porque conozco todo el contorno y que por aquí es lo más probable que vaya. O si ya no queda ese camino porque se ha perdido, pues por aquí pasaría cerca. Después de eso es cuando se debería hacer la delimitación, legislar, sacar una ley que dice, aquí está el camino, cartografía, etcétera, para que sea protegida. Y a partir de ahí, parte muy importante, empezar a señalizar y a desarrollar las infraestructuras, que sabemos que es un paso siempre complicado. Todo esto es muy idílico, ¿eh? Ahí sería cuando lo abriríamos al uso de peregrinos. Imposible, ¿eh? Claro, esto es la teoría. La dura realidad es un poco diferente. Para empezar, en lugar de con una propuesta, generalmente se empieza con una reivindicación. La asociación de un sitio X se enfada mucho porque tiene un Camino de Santiago, ellos lo saben, nadie más lo sabe, y protestan. Y normalmente esa asociación señaliza. Nos estamos saltando un montón de pasos ya. Ya estamos señalizando. Todavía no sabemos qué tenemos, pero ya le hemos puesto nombre. Hemos bautizado al niño antes de nacer. Y se habla el uso de peregrinos. Y ya está. Y el problema viene después. Cuando ese camino va para adelante, cuando se consolida, cuando avanza, hay que hacer todo lo que no se hizo antes, pero después. Normalmente depende de la voluntad política, y esto es muy importante, claro, depende de que la administración, en concreto, la que sea, aquí me da igual, diga sí, no toca, ya veremos, o sí, esto es interesante, vamos para adelante. Aquí ya depende.
Pero en función de esa voluntad es cuando se hace el estudio histórico. O sea, que estamos estudiando algo que los vecinos ya nos han dicho que existe. Esto es complicado. Y que los peregrinos en muchos casos ya lo están andando. Con lo cual, tenemos un lío. Porque los peregrinos están usando un camino que ellos creen que es histórico. Porque no lo olvidemos, los peregrinos vienen porque es el camino de Santiago, si no, no vendrían. En algunos casos les estamos dando gato por liebre, porque no estamos tan seguros de que eso sea el camino de Santiago. De hecho, en algunos casos no estamos nada seguros. Luego se hace el trazado, la delimitación. Normalmente estos procesos con mucha presión, porque al fin y al cabo ya viene mucha gente. Y nos hemos olvidado de dos cosas muy importantes. Por un lado, las infraestructuras, que siempre vienen tarde mal y arrastro, a salto de mata, pero claro, es que hemos empezado por el final. Y por otro lado, las famosas alternativas. Sabe muy bien la Xunta de Galicia, por ejemplo, y seguro que lo sabe también en Asturias, en Cantabria, en Castilla, que cada vez que se oficializa un camino, llegan al día siguiente 25 asociaciones que dicen: oiga, ¿y mis alternativas? Claro, sí. Si hubiéramos empezado por el principio, sabríamos de sus alternativas antes de haber dibujado el camino. Como hemos empezado por el final, sus alternativas están fastidiadas ahora mismo. Porque tenemos que sacar otra ley para meter sus alternativas. Anda. ¿Qué provoca esto? Pues provoca esto. Traigo esta foto con el máximo respeto. Estos son vecinos de un ayuntamiento en el que yo estuve vetado durante mucho tiempo. No sé si puedo entrar en ese ayuntamiento o no. Son vecinos de un ayuntamiento gallego que perdió, bueno, que casi pierde el Camino de Santiago. Porque ese ayuntamiento estaba en el Camino Norte y dejó de estar. Claro, es que ese ayuntamiento estaba en un Camino Norte que ni siquiera estaba delimitado legalmente. Por allí pasaban los peregrinos, claro que pasaban, pero es que no se había estudiado ese Camino de Santiago. Y de repente, 20 años después, llega la administración y dice: no, por aquí ya no van a pasar los peregrinos. Esto es un lío muy considerable. Y este lío nace porque no hicimos las cosas por orden. Y cuidado, hay que respetar muchísimo los intereses de los vecinos. Y hay que respetar los intereses económicos de la gente. Que normalmente cuando se usa la coletilla de intereses económicos, se usa como para despreciar. No, no, no. Aquí hay administraciones que han invertido, hay vecinos que han invertido, y se está jugando, entre comillas, con su inversión. No podemos ser tan irresponsables. Por eso al final, salomónicamente, la delimitación de ese camino decidió delimitar ambos. Delimitar la traza histórica y la que se llevaba usando durante 20 años, aunque no fuese histórica. Pero es un problema. Porque en realidad esa traza, por mucho que se haya usado en los últimos 20 años, no es histórica. Y estos vecinos, pues, lógicamente tienen toda la razón para estar cabreados. ¿De quién es la culpa siempre? Del historiador, ¿no? Estos son los especialistas estos que ya saben, ni andan en el camino ni nada, no saben nada, y que deciden quitarnos el Camino de Santiago. No es exactamente así, pero como vemos, esto deriva de una mala praxis que va desde el principio, ¿no? Si desde el principio nos pusiéramos más serios, esto no pasaría, porque a esta gente no le quitarían el Camino de Santiago. Por tanto, quería concluir un poco con ese futuro, ¿no? ¿Tiene futuro el Camino de Santiago? Esta pregunta puede ser un poco apocalíptica, pero no lo es tanto. Tenemos que planteárnoslo, porque el rigor histórico es lo que defiende el Camino de Santiago, y el futuro del Camino de Santiago descansa directamente sobre el rigor histórico. Así que me gustaría hacer simplemente 5 reflexiones al respecto de ese futuro. En primer lugar, todos tenemos que entender que el proceso de investigación de un Camino de Santiago es un trámite largo, complejo y cuidadoso. Con perdón, es un peñazo. Se tarda años en estudiar decentemente un Camino de Santiago, y eso contando con que ya haya asociaciones sobre el terreno que hayan hecho muchísimo trabajo. Porque hay caminos que están muy bien trabajados por mucha gente que lo ha hecho muy bien, pero hay otros caminos donde te encuentras con casi nada. O sea que el trabajo es muy largo. Para que se hagan una idea, un proceso de delimitación medio en Galicia han llegado a tardar hasta 8 años. Y eso sobre caminos que ya estaban trazados en la teoría. O sea que no es tan fácil. Es algo largo, complicado y muy cuidadoso. Por otro lado, en este siglo XXI deberíamos aprender de la mala experiencia de los caminos, de los que ya están, para bien y para mal, de todos estos problemas, como el de la foto que yo proyectaba. Aprendamos. Veamos lo que no hicimos del todo bien antes, siempre con muy buena voluntad, pero que metimos un poco la pata, que a lo mejor quisimos correr demasiado, y eso nos servirá siempre de aprendizaje. Tenemos que avanzar para comprender que el Camino de Santiago es parte de un territorio histórico muy complejo. Esto nunca dejaré de insistir en ello. El Camino de Santiago es parte de un territorio histórico, y así lo dice la ley, además, lo hemos visto, y todas las leyes españolas lo dicen. Tenemos que entender el territorio histórico antes de empezar a entender el Camino de Santiago. Si empezamos por el camino y nos dejamos de lado el territorio, volveremos a meternos en un pozo muy complicado. Tendremos que analizar siempre el camino desde una perspectiva multidisciplinar, como he explicado, porque desde una sola, me da igual cualquiera, la que sea, nos quedamos con una parte muy pequeña del panorama. Y sobre todo,
hay que mantener la referencia del rigor histórico, porque no es una cosa menor. Los peregrinos vienen porque les decimos que esto era el camino de peregrinación a Santiago. Si no, no tiene sentido. Si nosotros mismos nos cargamos el rigor histórico, mañana hacen un camino de Santiago en Magaluf que termine en Palma de Mallorca y no pasa absolutamente nada, porque al fin y al cabo, si tenemos caminos que aspiran a oficiales y son inventados, ¿quiénes somos nosotros para ir a la otra punta de España y decirles, oiga, su camino de Santiago a lo mejor es un poco excesivo? De hecho, si forzamos el rigor histórico, llegará un punto que alguien, con toda la razón del mundo, propondrá un camino de Santiago que no acabe en Santiago. Porque al fin y al cabo, ¿qué más hay? Así que, mucho cuidado con el rigor histórico. Muchas gracias. Certezas y sus dudas, como buen científico que es, que nos ha dado también un gran baño de realismo. Como vamos bastante bien en el caminar que llevamos aquí por el Primitivo, pues tenemos un tiempo breve para también alguna pregunta, antes de que el Ayuntamiento nos ofrezca su café, posiblemente con pastas. ¿O no? José Antonio. Sí, bueno, lo primero quería felicitar a Miguel Ángel y felicitarnos en la FIS por tenerlo de vocal de patrimonio, porque estamos bastante bien asesorados. Pero yo es que tengo una sospecha que quería que Miguel Ángel me confirmara. Bueno, como sabéis, muchos de nosotros hemos trabajado durante muchos años en los caminos, sobre todo en Galicia y en Portugal, Camino Fisterra, Camino portugués, Camino inglés, etc. Y después de oír a Miguel Ángel y después de las experiencias propias, yo creo que nosotros hemos investigado y hemos trabajado, y desmiénteme si es posible, el camino de lo posible. Porque al final, y escuchándote, efectivamente, nosotros lo que hemos ido trabajando es uniendo trazos de viejos caminos, porque efectivamente, ¿qué camino buscamos? Un camino del siglo XVIII, un camino real, un camino medieval, una vía romana, unimos todos, qué viento nos sale, y al final, yo lo comentaba un día con Antón Pombo, le decía Antón, al final el camino que tenemos es el camino de lo posible, el que ha llegado hasta nosotros, y sospecho que muchas de esas vías, lo que ha llegado a nosotros en historicidad plena, es como mucho y con suerte un 50%. Me gustaría que lo confirmaras. El trabajo que se hizo, que siempre hay que tener muy en cuenta que fue muy complicado, y como siempre cuando una disciplina echa a andar, echa en la nada, lo que buscaba sobre todo era la Edad Media. Ese era un problema. A día de hoy es un problema, porque nos hemos roto la cabeza contra una pared buscando el origen medieval, ¿no? Yo a veces puedo ser un poco iconoclasta, ¿no? Pero quiero que conste el enorme respeto que tengo por los pioneros de la investigación jacobea, que con prácticamente nada tenían que levantar un trazado de donde no había nada, ¿no? Y por eso se echaba mano de lo que había. Iglesias románicas, ¿no? Que decía yo antes, claro, las iglesias románicas son medievales. Como se buscaba un camino fundamentalmente medieval, pues vamos a buscar. Yo creo que, sobre todo, tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que pasar del camino de lo posible, que efectivamente así fue, y no solo de lo posible, sino de lo posible y lo apresurado, porque sabemos que en muchos casos era muy urgente. El portugués, por ejemplo. El portugués, por ejemplo. Pasar de lo posible y apresurado a intentar limpiar, ¿no? Tenemos que hacer un poco de limpieza gramatical, hacer de nebrijas del Camino de Santiago poco a poco, para saber lo que tenemos, ¿no? Y incluso pensarlo como producto. Yo soy historiador, yo no me meto en cuestiones turísticas, pero cuando hablamos incluso de producto turístico, el producto turístico tiene que ser neto. Tú no le puedes decir a un turista, venga a visitar mi cuadro de Goya, y cuando llegan a tu casa, aquello no es un Goya. Pues lo mismo pasa con el Camino de Santiago. Tú no le puedes decir, venga usted a mi Camino de Santiago, y luego resulta que aquello no tiene nada que ver con los peregrinos a Santiago, o no lo tuvo, o allí no hay una historia detrás, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Tenemos que ir avanzando, poco a poco. Curiosamente, la investigación jacobea no ha avanzado del todo, ¿no? Por eso a mí me gusta dar este tipo de conferencias siempre un poco incendiarias, ¿no? Porque nos tenemos que poner un poco las pilas entre todos, para actualizarnos y sobre todo para ponernos a la altura de las exigencias del siglo XXI. Porque las exigencias del siglo XXI son esas. No me quiero yo imaginar un día que el titular de prensa sea tal camino no tiene ninguna base histórica. Porque puede pasar. Un día puede pasar, tampoco es tan raro. A ese respecto, tú sabes que están delimitando caminos en Galicia
para muchos de nosotros, entre comillas, sospechosos. Es decir, hay una especie de café para todos, en que todos caminos de Santiago, y además eso va a derivar en que todo hay que protegerlo. Pues si tienes 1000 caminos, pon 10.000 albergues. Eso va a generar, y además sabemos que se han delimitado caminos nuevos ahora, últimamente, pero que hay más en cola. Hablamos del camino de Ribeiro, el camino de los tabernas en no sé qué, el camino de las campanas en no sé dónde. Es que además están en cola ya. Es que además de ahí deriva el problema que yo comentaba al principio. Si entendiésemos el territorio histórico completo, entenderíamos parte de esas reivindicaciones no tendrían que tener lugar. Porque cuando nosotros vamos cuando nosotros vamos a los caminos de Santiago en Francia, que también son patrimonio de la humanidad, bueno, son los bienes asociados. Son bienes asociados. Claro, que es distinto. Pero la terminología ya habla de caminos de Santiago, gracias al Calixtino, claro. Porque tenemos la vía Turonés y bla, 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 bla. O sea, el Calixtino siempre nos está tiranizando desde arriba, nos da collejas y nos dice... Entonces, como allí el Calixtino decía caminos, y había muchos, pues ya hablamos siempre de caminos. En España tenemos esta tara, con perdón, que es que pensamos en uno, y no es uno. Entonces, claro, el peligro es que cuando vienen los del Camino do Ribeiro, les tomemos como estos exaltados, lo que quieren es otro Camino de Santiago más, y a lo mejor tienen razón, y a lo mejor tienen más razón que alguno que es oficial. Ese es el peligro, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó informar el Camino de Invierno. Yo he hablado hace un par de semanas en Valdeorras. El Camino de Invierno tiene una cantidad de documentación histórica como Camino de Santiago, o sea, es así, es abrumadora. Los caminos oficiales, que yo conozco, no tienen tanta. O sea, yo creo que menos el francés y el portugués, el resto no tienen tanta documentación como el Camino de Invierno. El Camino de Invierno acaba de entrar ahora, y desde fuera podría parecer, mira, estos también quieren sumarse al club, todo el mundo quiere su camino. No es que quizás el Camino de Invierno tendría que haber sido con el camino francés al principio de todo. Entonces ahí está el problema. Como vamos a trozos, esto es como que vamos descubriendo la habitación a oscuras y vamos a tiendas. Ah, mira, aquí hay un mueble, aquí hay una lámpara, en lugar de encender la luz. Y entonces tenemos el mapa completo. Ese es un poco el problema. Y va a más. Porque claro, lógicamente, viendo que hay muchos, todo el mundo quiere el suyo. Entonces eso ya es otro problema. Bueno, vamos brevemente porque hay varias peticiones de palabra. Ya sé cómo Miguel Ángel, Mario. Estupendo, gracias. Ya hace 10 años veía que en Europa, fuera de España, como que hasta 15.000 kilómetros estaban señalados como Camino de Santiago. ¿Qué información, si la tienes, acerca de los criterios que se hayan seguido fuera de España, ya tan prestigiados, prescinto de las vías turonienses, etcétera? Me refiero por experiencia de 3 países por los que yo he podido caminar. Todo es Eslovenia, la frontera con Croacia, hasta Trieste, perfectamente serializado. Alsacia, desde Central, pasando por Estrasburgo hasta Monsanto y Suiza, algunos sitios. ¿Cómo habrán trabajado estos fulanos con todos estos? La pregunta es... Depende de cada país, y cada país es un mundo, en algunos va más avanzados que en otros. Lo que sí existe en muchos países de Europa, y es una ventaja, es que la legislación de territorios históricos está más avanzada y la protección de caminos históricos está más avanzada. Entonces, a veces lo único que tienen que hacer es pegar los cromos, en el sentido de, tengo un camino histórico que es el camino del norte de Alsacia, me lo estoy inventando. Ah, mira, resulta que hay peregrinos. Ah, bueno, pues por aquí pasaban peregrinos. ¿Dónde está el camino del norte de Alsacia? Ah, por aquí. Lo conocemos desde los años 20. Es más fácil en ese sentido. Depende del país. Hay casos. Pero en algunos casos es bastante... viene de muy atrás. Bien, tenemos otro gallego que pregunta allá al fondo, amigo Bernardo. Bien, en tu definición hablas de itinerario histórico de largo recorrido. Con la visión que tenemos hoy, este año, es la primera vez que más de la mitad de los peregrinos o de la gente que se echa al camino comienza en Galicia. Hace 10 años era 1 de cada 3, este año es la primera vez que es 1 de cada 2. Largo recorrido, Asturias, Portugal, Castilla y León, parece que se van excluyendo, lo digo aquí en Asturias, creo que es así. Yo soy de la T4, de Sarri. Pero me refiero un poco lo que percibimos, algunos se están recuperando, se están creando caminos, pues ya hay 11 caminos por Galicia, Coruña, Ferrol, Trabada, Privadeo, sigues
y se empiezan a reivindicar, pues, no sé, por ejemplo, pues Cornellá otro, la vía Curin, Ancares, ya hay 120 ayuntamientos gallegos que tienen camino especializado. Parece que de algún modo la Xunta de Galicia se ha apropiado de los caminos. Me extraña que Asturias o Castilla y León tienen mucho que decir en esto y que, en cierto modo, sí hay una cierta dejación de funciones, porque todos esos caminos de largo recorrido parece que se ha quedado en un tema exclusivamente gallego y que pierde toda la esencia del pequeño recorrido de 5 días. Yo creo que siempre tenemos que mantener la visión internacional y eso es muy importante, porque el riesgo es acabar convirtiéndonos en el Rocío, que está muy bien, pero no es lo mismo. El Rocío no es el Camino de Santiago, son fenómenos diferentes, son productos culturales diferentes y procesos históricos diferentes. Entonces, yo por eso siempre insisto muchísimo en el tema del largo recorrido, que además está en la ley, o sea, la ley también lo dice, todo el mundo lo dice. Lo del largo recorrido estamos todos de acuerdo, ahora hay que cumplirlo, pero eso estamos todos de acuerdo. Creo que había otra petición de palabra por ahí atrás, si no, Rafael, y terminamos prácticamente. No, estabas cuantas en este caso. No, yo solo dos cosas. Uno, que creo que hay que actualizar un poco la nueva ley de patrimonio cultural aprobada ahora en el 16, cambia un poco los conceptos que tú exponías ahí. Entonces creo que, bueno, como representante de la Xunta me corresponde el matizarlo y el decirlo, porque desde agosto, ¿no? La entrada en vigor matiza un poco lo que la ley del 96 establecía. En segundo lugar, creo que después también, pues eso, yo puedo coincidir en muchas de las cosas que estoy escuchando, quizá porque soy historiador, y entonces en ese sentido pues sí puedo coincidir. Y yo creo que hay y en ese sentido tenemos todos los que estamos aquí mucha responsabilidad, porque todos queremos tener nuestro camino, el camino por nuestro sitio. Yo creo que habría que matizar, no sé si las palabras son las más afortunadas, que una cosa es Camino de Santiago, otra cosa es cultura jacobea. O sea, la cultura jacobea es un término muy amplio, está muy extendido, pues eso, cuando vas a no sé qué país, no solo en España, no solo en la península ibérica, sino en el exterior, te vas a Polonia, que acaban de marcar 4.500 kilómetros de Camino de Santiago. Y ahora va a Rumanía. ¿Qué? Y ahora van a por la Rumanía, etc. Y está auspiciados nuevamente por las asociaciones locales y que tienen unos entramados muy amplios, que trabajan y lo marcan y todas estas cosas. Y bueno, y hablamos de Camino de Santiago, pero a lo mejor teníamos que buscar un término, no sé si es de cultura jacobea el más feliz, pues eso, de la influencia que significa el Camino de Santiago por todo el territorio europeo. Pero claro, evidentemente, una cosa es que eso sea Camino de Santiago, explícitamente, y otra cosa es la influencia de toda la cultura jacobea a lo largo de todo el territorio de Europa, que es amplísima, ¿no? Como te dice, un poco yo coincido con algunos de los elementos, bastante de los elementos que decía. Sobre lo de la ley, uso la ley del 96 solo por un motivo. Es la que ha influido en el marco jurídico, vamos a llamarle general. La nueva, de momento, no ha servido para influir, porque está recién salida del horno, ¿no? No, y después que hay una cosa, o sea, y después, y con esto acabo, si me permite la automatización, que a veces también hablamos mucho, estamos legislando y haciendo, y yo insisto mucho en este sentido, fragmentariamente, y el Camino de Santiago es un elemento vital. Sí, eso es muy importante y es muy problemático. Ojalá avancemos hacia eso, porque además es, claro, todos sabemos que tendremos siempre a echar la culpa a la administración. La administración con el Camino de Santiago tiene un problema muy grande. Cuando hace poco la UNESCO tuvo la feliz idea de dar el patrimonio de la humanidad al Camino de los Andes, que fue una notición, yo lo primero que pensé es, estos no saben dónde se están metiendo. Porque, sí, el Camino Inca, porque esto no es una catedral, el Camino de Santiago no es una catedral. Yo puedo incluso poner una alambrada de 20 metros alrededor de una catedral y aquí no entre nadie. No, estamos hablando de una infraestructura muy larga, son centenares de kilómetros, que atraviesan administraciones diferentes. Es una locura. Entonces el problema viene de ahí. Sobre lo de cultura jacobea, es que yo creo que hay que marcar una frontera muy clara y romper la tiranía de la historia. Yo como historiador y como ciudadano no estoy en contra de que haya nuevos caminos de Santiago del siglo XXI. El problema es cuando para tener un nuevo Camino de Santiago, claro, si usted quiere promover una ruta jacobea por su territorio, tiene que cumplir con los requisitos históricos, que sería lo mismo que pedirle a una persona, si usted quiere abrir un hotel, tiene usted que demostrar que esto ya era hotel en el siglo XV.
Claro, es un poco raro. Entonces, al final, yo creo que tenemos que abrir un poco más nuestra visión. Eso está clarísimo. Bien, cerramos el ciclo con Juan Carlos Pérez Cabezas, vicepresidente de la FIS. Y si no, se nos enfría el café. Por favor, pregunto. Muy rápido. Usted hablaste del camino de invierno y aquí se da justamente la paradoja de cómo se usa la coartada histórica para abrir un camino que dices muy bien, una parte está muy bien documentada y cómo luego al final el resultado ya no forma parte de ese estudio histórico. Me explico. Porque un camino que se supone camino de invierno para no cruzar Cebreiro, luego cruza uno de los más altos y que hay nieve en Galicia. Y cuando el historiador sin delimitar, eso está sin decir dónde va el trazado, ahí. Perdón. Ahí va por donde nos marcan las asentaciones. Bien, por supuesto, pero nos encontramos con el problema que decía Miguel. Una asociación marca unas fechas, pero al final eso lo homologa la administración. Cuando el historiador dice hasta aquí y aquí tendría que ir hacia el camino francés, ya no interesa ese estudio histórico. Aprovecho para hablar de dos cosas que dejé fuera de la conferencia y solo son 30 segundos. Los nombres, las marcas, son una tiranía del siglo XX y XXI. La marca Camino de Invierno es espantosa, para mi gusto. Pero no es la peor que tenemos, también hay que decirlo. Tenemos otras que también tienen mucha tela. Pero yo, y además por eso que somos muchos, vuelvo a lo que decía antes. Si hubiésemos hecho todo el trabajo por el orden más o menos correspondiente, a lo mejor, en lo que hoy llamamos Camino de Invierno, tendría que llamarse en su día Camino Francés. Porque hay que ver cómo evoluciona la historia de la peregrinación desde la meseta hasta Galicia y por dónde se empieza a entrar en el siglo XV de manera mayoritaria. Entonces, claro, ese término invierno ya nos mete en un jaleo. Lo que sí te puedo asegurar es que por lo menos hay un informe histórico de la administración que dice que el trazado que está tal como está propuesto hay que darle muchas vueltas porque hay cosas que no tienen sentido. El que yo escribí, por lo menos, te puedo asegurar que lo pone. O sea que... La coartada... Pero ese ya es el siguiente paso. Ese es el siguiente paso. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces terminamos.